buenas Heidi. tardes, perdón. Bienvenida, Heidi. Ya. Vamos a hablar un poquito, vamos a empezar con qué son las emociones, ¿no? ¿Qué son las emociones? Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso o recuerdo importante. Esto quiere decir que cuando estamos en interacción con alguna persona, con algún objeto o nos encontramos en algún contexto, al estar interactuando, relacionándonos de manera directa, nuestro cuerpo automáticamente va a generar una serie de sensaciones y entre ellas emociones que vamos a sentir de manera automática porque es algo que produce nuestro cuerpo. Ellas definen en gran parte tus acciones, tus comportamientos y tus relaciones con otros. Dependiendo de la emoción que estemos sintiendo, vivenciando en el momento, vamos a comportarnos y vamos a tomar decisiones también, dependiendo de la emoción que estemos experimentando. Son como los colores elementales que definirán gran parte de tu vida. Contamos con 6 emociones básicas: el miedo, la ira, la tristeza, el asco, el asombro y la alegría. Las emociones pueden alterar la atención, hacen subir de rango ciertas conductas guías de respuesta del individuo y activan redes asociativas relevantes a la memoria. Como aquí podemos ver un cerebrito en el cual, como ustedes ven, el cerebro está dibujado y se está activando aquí una de las emociones y todo el cerebro, automáticamente todo el cerebro, hasta el tallo reticular que es este tubito donde baja, donde está la tráquea, donde está el sistema nervioso central, todo el cerebro se activa para dar respuesta a aquella emoción que estemos experimentando. Ahora les voy a presentar a las emociones. Aquí tenemos el miedo. El miedo es la emoción del peligro y la amenaza. Cuando la experimentamos, la emoción que se produce en nuestro cuerpo físico es muy intensa, ya que intenta prepararnos para la lucha o para la huida, ¿no? Para cualquiera de las dos que sea posible. El miedo lo vamos a experimentar siempre que estemos ante un contexto tenebroso, ante un contexto hostil o ante algo totalmente desconocido que no sepamos qué es. El miedo lo hemos sentido todos y es la primera emoción que experimentamos cuando nacemos. Cuando nacemos nos exponemos a lo que es la ley de la gravedad, algo que no hemos sentido cuando estábamos en el vientre de mamá. Y esa sensación de la ley de la gravedad, cuando nos sacan, ¿no ve? O el médico cuando saca al bebé, como lo pueda sacar, permite que nosotros podamos dar la primera bocanada de oxígeno. Entonces entra el oxígeno y esto permite que nuestros alvéolos, en nuestros pulmones y nuestros bronquios se abran. Y esta sensación nos genera miedo. No sabemos lo que está pasando en nuestro organismo. Es algo totalmente desconocido. Es la primera vez que nos pasa y nos da un miedo aterrador. Y esto produce toda esta sensación de la ley de la gravedad, el oxígeno que ingresa a nuestro cuerpo, las sensaciones, el miedo que estamos experimentando produce el llanto del bebé al nacer, ¿no? Entonces es la primera emoción que experimentamos el momento de nacer y la conocemos cuando nacemos, el miedo, que es de supervivencia total. Ahora vamos a hablar de la ira. Muchos han debido experimentar también esta emoción. Esta emoción es el producto de la diferencia entre un estado o situación que se ha generado en la realidad concreta, y otro que nos hubiera gustado que se produzca, ¿no? La ira nos da cuando el resultado que esperamos no es el que esperamos, es otro, y nos genera ira, nos genera malestar subjetivo. Esta ira generalmente produce mucha fuerza física. La ira nos produce fuerza porque nos llenamos de energía, ¿no? Y está caracterizada por su capacidad de destrucción. La ira está caracterizada por su capacidad de destrucción. Es por eso que decimos no actúes, no tomes decisiones con la cabeza caliente. Cálmate un poquito, piénsalo
y recién vas a actuar o vas a tomar una decisión. Porque en el momento que estamos con la ira en nuestro cerebro, pues lo que queremos es ese deseo de venganza, ese deseo de tomar acción ahora, ¿no? Y no podemos pensar con claridad o ver con claridad más allá de los sucesos. Esa es la ira y también es una de nuestras emociones primarias que tenemos y también es de protección, ¿no? Nos genera protegernos frente a un ataque, frente a una amenaza. La ira nos permite actuar, la ira nos da esa fuerza que necesitamos para actuar. O aquella madre, si viene un otro a quererte llevar a tu hijo, pues te vas a llenar de ira y solamente la ira te va a dar la fuerza que tú necesitas para proteger a tu cachorro, ¿no? Como es en el reino animal y en los humanos también. Ahora les voy a presentar a la tristeza. La tristeza es la emoción de la pena y de la pérdida o del daño percibido. Habitualmente tiene muchos más pensamientos asociados a los que se pueda, a la pena, tiene muchos más pensamientos. Puede estar acompañado de un pensamiento relacionado a la emoción del miedo, de la ira, del asombro, ¿no? Entonces la tristeza es algo que se va a producir frente a un evento en el cual vamos a experimentar la pérdida o el daño hacia nosotros o hacia un ser querido. También es una de nuestras emociones básicas, ¿no? Que lo vamos a experimentar desde muy pequeñitos. Esta emoción con esta carita tan chistosa es el asco. El asco también es una emoción de protección, ¿no? Sobre todo con aquellos alimentos que no debemos comer. Nos avisa de aquellos alimentos que están en mal estado, que están en descomposición y que nos van a hacer daño. El asco se presenta inmediatamente y te dice, stop, no, no comas esos alimentos, no toques eso así, y te genera repugnancia y es una sensación inmediata la que damos, una respuesta inmediata. Aquí tenemos al asombro. El asombro no tiene matices positivos ni negativos. Nosotros nos sorprendemos ante una situación positiva o una situación negativa que se haya dado en un contexto o en un lugar o en un tiempo determinado, ¿no? Nos asombramos ante la situación. Podemos reaccionar de manera positiva o negativa. El asombro es parte de nosotros. Y por último está la alegría. 17 horas. La alegría es la emoción del bienestar. Nos sentimos plenos, nos sentimos bien. Y como está la figurita ahí, justamente es una pequeña con las manos arriba, alegría, o sea, que le expreses. En nuestra sociedad no está muy permitido expresar la alegría. O sea, si estás feliz, no lo demuestres mucho porque cuidado generes envidia o cuidado, ¿no? No, la alegría hay que expresarla como está en el dibujo, hay que expresarla porque es lo que demanda la emoción misma y es lo que tu organismo te va a pedir, es lo que tu cuerpo te va a pedir, que irradies felicidad, que irradies alegría, que estés contenta por más que todos a tu alrededor no lo estén. La alegría es una emoción de expansión, te genera expansión, es lo que demanda en el momento. Entonces, esas son nuestras emociones primarias, que es importante conocerlas. No existen más emociones. Aparte de las emociones tenemos los sentimientos, que es la consecuencia de la emoción. Y son varios sentimientos que vamos a tener que se van a unificar en una sola palabra, pero que al nombrarla tenemos un sinfín de sensaciones, un sinfín, podemos experimentar varias emociones a la vez y podemos asociar varios recuerdos a la vez. Por ejemplo, un sentimiento sería el amor. El amor no es una emoción, es un sentimiento, es algo más elaborado, es algo más grande que abarca muchos más conceptos y muchos más aspectos en nuestra vida personal. En cambio, las emociones es una reacción fisiológica orgánica que se presenta automáticamente ante una situación dada. No necesita de nuestro permiso o nuestra autorización para presentarse. Se presenta sola. Muchas de estas 6 emociones que les he presentado son de protección a nuestra supervivencia, a nuestra raza humana. Viene desde tiempos antiguos y está en nuestra molécula del ADN que se transmite de generación en generación.
ahora les voy a hablar un poquito. Aprender a reconocer tus emociones y a expresarlas de manera correcta. Ya. En los primeros meses, como les decía, el bebé tiene la capacidad de reconocer emociones positivas y negativas. Desde que nace el bebé va experimentando diferentes emociones. La primera emoción que va a experimentar es el miedo, el momento que nace, el momento que la mamá da a luz, el bebé se va a encontrar con la emoción del miedo. Es preciso considerar que la experimentación de las emociones es previa a la capacidad de expresarlas. El bebé experimenta todas estas emociones, las 6 emociones básicas que acabo de mencionarles, el bebé las siente, las experimenta, pero no las expresa correctamente porque no sabe cómo expresarlas. A la medida que vaya interactuando con la mamá, con ese adulto responsable de su cuidado, el bebé va a aprender a expresar esas emociones. Por tanto, si yo adulto he aprendido a no expresar mi emoción, ese bebé va a aprender a no expresar su emoción. Si yo expreso la ira con una sonrisa, ¿no? En vez de decir estoy molesto, me río de la situación, ese bebé va a aprender a expresar la ira que está sintiendo con una sonrisa, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que el adulto conozca las emociones, las exprese de manera correcta para que el bebé pueda imitar esa expresión y también aprenda de manera correcta a expresar sus emociones. Es así como aprendemos todos. La niñez, a partir de los 2 años, son capaces de demostrar empatía, es decir, reflejar el sentimiento del otro sin necesariamente comprenderla. Es por eso que cuando mamá está triste, el bebé automáticamente se pone a llorar porque está sintiendo ese dolor de mamá. No sabe qué es, pero lo siente y lo expresa, exactamente como mamá. O cuando mamá está renegando, está furiosa o está discutiendo con bebé en brazos, el bebé automáticamente se pone a molestar, se fastidia, empieza a presentar un llanto un poquito más agudo porque está expresando esa empatía que siente al verle a su mamá renegar, que no sabe qué es, pero le genera una sensación que lo expresa automáticamente. Mientras van creciendo aproximadamente ya a los 4 añitos de edad, pueden reconocer las emociones básicas y también entienden cómo estos sentimientos generan diferentes respuestas. Aprenden a reconocer sus emociones, aprenden a nombrarlas, miedo, ira, tristeza, alegría, y también aprenden a expresarlas. ¿No? Ay, perdón, no sé qué estoy diciendo. Ah. Bueno, en la adolescencia, en esta etapa se enfatiza la parte social en el reconocimiento de emociones. Se va desarrollando la autovaloración a partir de la interacción con los demás. En la adolescencia, pues ya hay un reconocimiento total de las emociones y donde se enfatiza es en la expresión de las emociones. Se aprende que todas las emociones son aceptables, no hay ninguna buena, ninguna mala. Es una emoción y la estás expresando, se reconoce tanto en ti mismo como en el otro. Las diferentes respuestas o reacciones que provocan las emociones pueden ser buenas o malas. Es por eso que se reconocen las emociones propias y de las otras personas, así como las reglas de expresión. Es en esta etapa donde se experimentan problemas en el manejo de las emociones. Y los adolescentes son característicos por esta situación, porque saben expresarse magníficamente, pero no tienen control sobre su propia expresión. Entonces magnifican una situación, exageran la expresión de sus emociones. Ellos no saben todavía cómo controlar esa emoción que les abruma todo su organismo. Entonces la adolescencia se caracteriza justamente por esto, por la exageración de la expresión de emociones y la falta de autocontrol. Es normal y característico de la adolescencia. En la edad adulta, ya se espera que el sujeto tenga la capacidad de identificar y reconocer las emociones propias y las ajenas, así como ejercer control adecuado de estas, teniendo en consideración la inteligencia emocional.
En la edad adulta es donde recién vemos la necesidad de controlar nuestras emociones. Y a medida que vamos interactuando, vamos aprendiendo a controlar esta emoción que me invade. Entonces, si en este momento yo siento ira y estoy en un contexto laboral, pues el mismo contexto me dice que yo tengo que respirar, reflexionar antes de actuar y tomar una decisión, ¿no? No puedo dejar que mi emoción me maneje como si fuera un títere. Yo tengo que controlar esta emoción para poder tomar una decisión y poder emitir una respuesta correcta que no sea desproporcionada a mi contexto, ¿no? Hay tres aspectos fundamentales para el tema de las emociones. El primero es el reconocimiento de emociones. Nombrar la emoción que se está sintiendo o experimentando. Tienes que nombrar la emoción que estás sintiendo o experimentando. Estoy enojado, estoy triste, estoy alegre, me da asco, ¿no? Entonces tienes que nombrar esa emoción desde pequeño. Si tú lo ves a tu niño que está presentando una emoción, tienes que acercarte y decirle, a ver, ¿estás renegando? El niño no lo va a saber nombrar, va a decir, sí, estoy enojado, estás enojado, perfecto. Estás enojado porque te he quitado el videojuego o estás enojado porque te he dicho que termines de comer, sí, vale. Entonces hay que ayudarle a que nombre esa emoción, a que la reconozca lo que está sintiendo y le dé un nombre porque tiene un nombre. O estoy triste porque mi perrito se ha muerto o porque la abuelita está enferma, estoy triste, entonces lo tiene que nombrar. El segundo paso es la expresión de las emociones. Expresar lo que sentimos además de nombrarla. Entonces el niño la está expresando pero no sabe qué es. Le vamos a ayudar a reconocerla. Estás enojado, estás furioso, estás sintiendo ira, ¿no? Y la estás expresando, hay que dejar que la exprese. Si quiere enojarse, si quiere golpear algo, que lo haga. Por supuesto no vamos a dejar que destroce la casa, pero hay que dejar que la exprese y enseñarle a ese niño a que lo exprese de manera correcta. Estoy triste porque mi perrito se ha muerto. Quiero llorar. Hay que permitirle que llore y darle la contención adecuada y decirle que está triste. Lo que pasa, hijo, es que estás triste por esta situación. Por eso quieres llorar. Entonces el niño va a llorar. Entonces hay que ayudarle a que la reconozca, la nombre y la exprese. Y luego, posteriormente, es el último paso, controlar nuestras emociones. El autocontrol de lo que sentimos y experimentamos en nuestro cuerpo es muy importante, porque eso nos va a llevar a tomar decisiones correctas, a actuar de manera proporcionada al contexto y a no ser un títere de ese mar de emociones que tenemos dentro. Entonces son tres aspectos fundamentales en la vida de la niñez, de la adolescencia y del adulto. Si yo adulto puedo reconocer mi emoción, si yo adulto puedo expresar mi emoción y puedo controlar mi emoción, voy a poder enseñárselo a mis hijos, a mis pequeños y grandes hijos. A mis pequeños le voy a enseñar inicialmente a reconocerla y expresarla adecuadamente. Lo mismo a mis hijos grandes, a reconocerla y expresarla. Sobre todo voy a hacer énfasis en expresarla adecuadamente. Sí entiendo lo que sientes, hijo o hija, pero no es la forma de expresión. Hasta aquí, bárbaro, pero más allá, ¿no? Un poquito a regular esa expresión para que no genere una cadena de consecuencias o problemas negativos. Y a medida que vayan creciendo, les voy a ir enseñando a controlar esa emoción. Ahora, cómo podemos controlar esa emoción en los niños? Aparte de que el momento en el actuar, en el momento que el niño presente la emoción, aparte de que nosotros vamos a estar ahí para ayudarle a que lo nombre y lo exprese, podemos hacer estas manualidades para que el niño vaya integrando lo que son las emociones. Podemos hacer una cartilla que diga mis emociones y a continuación podemos pegar
la foto de tu niño cuando está triste y al lado ponerle el nombre de la emoción, triste. Y así con todas las emociones. Que lo haga él, tú lo puedes hacer con él. No que pegue una foto cualquiera de una persona triste, ¿no? O una persona alegre, no. Que pegue la foto de él alegre y al lado el nombre de la emoción. Que pegue la foto de él enojado y al lado la foto de la emoción. No le vamos a poner enojo, le vamos a poner ira. Que pegue la foto de él triste y al lado le vamos a poner tristeza. Y esa va a ser su cartilla de emociones, ¿no? Y la vamos a repasar siempre que la consideremos necesario y la vamos a tener así. Esto, por ejemplo, lo hicieron muy bonito en la unidad educativa Tashi Delej, ¿no? Pero lo podemos hacer en casita con la foto de nuestro pequeño hijo. Esto para que lo vaya integrando. También podemos hacer dibujos relacionados a la emoción. En los dibujos no es necesario que dibuje una carita feliz o una carita triste o una carita de asombro. No, puede dibujar algo que asocie a esa emoción. Por ejemplo, puedes asociar, a mí me hace feliz o me pone alegre el parque. Alegría para mí es el parque, entonces que dibuje el parque, ¿no? Para mí es triste recordar la muerte de mi perrito, entonces que dibuje al perrito, porque eso representa su tristeza. Entonces, es bueno que hagamos este tipo de ejercicios para que ellos vayan integrando y reconociendo las 6 emociones básicas. Y también podemos usar plastilina para que vaya moldeando e integrando las emociones. Aquí sí pueden hacer las caritas felices, tristes, enojados, pero también pueden moldear aquello que asocian a la emoción. Por ejemplo, trabajando en terapia con un niño a las emociones, él asociaba el asombro a un pájaro azul grande, inmenso. Entonces, él agarró la plastilina azul y con la plastilina azul hizo un pájaro azul, porque eso para él representaba la emoción del asombro, ¿no? Entonces, no se va a olvidar del asombro, por ejemplo, y lo estaba integrando de esa manera y hay que dejarles que su imaginación vuele por completo. Estas son unas formas, algunas formas de las que podemos trabajar las emociones en casita con nuestros pequeños, que es muy importante, pero primordial, fundamental trabajar las emociones para aportar a la salud mental de nuestros hijos y prevenir cualquier alteración o enfermedad en la salud mental, ya que es uno de los pilares fundamentales para nuestras relaciones y nuestros éxitos y fracasos. No se toma muy en cuenta actualmente en las unidades educativas esta prevención de la salud mental, pero se debería tomar en cuenta porque son cada vez más las alteraciones emocionales que existen en niños, en adolescentes y en adultos. Y estas alteraciones emocionales lastimosamente llegan a caer en enfermedades mentales, que ya es un tratamiento mucho más largo y con diferentes consecuencias negativas para la persona en general y su entorno familiar. Entonces, por eso es muy importante trabajar en la promoción de nuestra salud mental, previniendo cualquier alteración o enfermedad mental. Y estas pequeñas cositas nos ayudan. En adultos, ¿cómo podemos trabajar? El primer paso es reconocer la emoción que estamos sintiendo. Como hemos dicho hace un inicio, el primer paso es reconocer la emoción. Cuando nos sentimos tristes, nuestro rostro lo expresa por medio de gestos y movimientos de los pequeños músculos repartidos por toda la cara. Y aunque tratemos de disimularlo, el lenguaje no verbal responde en gran medida a aspectos inconscientes de nuestra personalidad. O sea, nosotros queremos disimular el estado emocional que podamos tener, pero nuestra propia corporalidad nos va a traicionar porque nos va a revelar. O sea, yo quiero disimular que estoy enojada, pero no voy a poder disimularlo mucho. Entonces es mejor trabajar en mi control de emociones, ¿no? Para que a pesar de que me veas enojada, puedas ver que estoy respondiendo favorablemente a mi demanda laboral, por ejemplo, o al contexto en donde estoy emitiendo respuestas adecuadas. Por lo tanto, se podría notar la tristeza a pesar del esfuerzo por ocultarla, lo que les decía. Lo mismo sucede con las demás emociones.
De este modo, cuando somos capaces de relacionar el lenguaje corporal de una persona con sus emociones, estamos más cerca de entender cómo se siente. Y de esta manera podemos comprender a nuestros pequeños y grandes hijos qué emoción están experimentando en el momento. Si yo me doy cuenta qué emoción está experimentando mi hijo, puedo ayudarla a reconocerla, a expresarla y a controlarla si es necesario. Aquí les voy a dar algunos tips para que puedan ir controlando estas emociones en los adultos. Si bien ya las reconocemos y las expresamos, es importante saber controlarlas. Aquí nos dice aceptar el motivo real de nuestra emoción. Se refiere a la aceptación de la situación tal como sucedió, ¿no? Si aceptamos una situación tal como sucedió, yo tenía que encontrarme hoy con una amiga, pero me plantó, no llegó al lugar. Y la realidad es que me plantó y que tuve que dejar de hacer cosas por ir a verla, tuve que salir apurada por irme a encontrar con ella. Y todo esto me genera malestar porque no se presentó y no tuvo la consideración de mandarme un mensaje. Por supuesto que me va a fastidiar. Entonces tengo que aceptar esa situación. Si acepto esa situación, me va a permitir afrontarla esa situación, ¿no? Darle frente en vez de evitarla. Y al afrontar la situación como si estoy reconociendo la emoción. Estoy reconociendo que estoy con ira, que estoy enojada, que me han plantado, ¿no? Y esto me va a generar recursos para poder dar respuesta ante esta situación. Reconoce tu entorno. El entorno influye en nuestra emocionalidad. Cuando podemos reconocer tal como es el espacio que nos rodea, podemos saber del porqué de las emociones que siento y de este modo reconocerlas. Cuando llego a mi trabajo, por ejemplo, cuando llego a mi trabajo, tengo que prestarle atención cómo es ese entorno. Por ahí es un entorno tan hostil que con solo entrar pues ya me genera, además de una serie de sensaciones, me genera también una emoción. Tal vez una emoción de enojo. Automáticamente me pongo en enojo, pero no es porque yo esté con ese estado emocional, sino es porque el contexto me genera ese estado emocional. Si yo reconozco el entorno tal como es, voy a también poder reconocer las emociones que me genera el entorno, ¿no? Porque cuando salgo de él, automáticamente cambio de emoción. Sé consecuente con tus acciones. Ser consecuente con nuestras acciones y decisiones nos ayuda a ser consecuentes con nuestras emociones que experimentamos día a día, evitando disonancias cognitivas. ¿Qué son las disonancias cognitivas? Son las contradicciones que podamos tener. Si yo soy consecuente con mis acciones eh, y digo, bueno, ahora voy a, voy a ir a trabajar a ese lugar hostil que no me gusta, pero voy a ir con un buen estado anímico, voy a ir feliz y lo voy a hacer. Y si soy consecuente con lo que estoy diciendo, ¿no? Y si digo, cuando me digan algo, en vez de enojarme, les voy a mostrar una sonrisa. Y si me acuerdo y les muestro la sonrisa, entonces me va a permitir generar otras emociones que yo puedo producir independientemente del lugar donde esté. Entonces, ser consecuente con lo que hago también me permite ser consecuente con mis emociones. Por ejemplo, si yo estoy yendo ya predispuesta porque estoy enojada, porque no estoy conforme, porque estoy frustrada con mi relación de pareja y ya estoy yendo con la decisión de terminar esa relación, pero me dejo convencer por lo que la otra persona dice, pues no estoy siendo muy consecuente conmigo misma. Por tanto, mis emociones que voy a experimentar en ese momento va a ser un mar de emociones y no voy a poder controlarlas y no voy a poder entenderlas y muchas cosas se me van a ir de las manos. Entonces es importante ser consecuente con lo que uno piensa, dice y actúa. De este modo nuestras emociones también se presentan de manera adecuada a lo que estamos haciendo y no incoherente. Prevención ante emociones negativas. Esto quiere decir evitar visitar contextos hostiles que nos vayan a generar emociones negativas, evitar estar en contacto con personas que no nos van a aportar nada bueno, ¿no? Porque nos van a generar emociones negativas y si no sabemos lidiar con las emociones negativas, vamos a generar una serie de consecuencias no favorables para nuestra integridad.
y no queremos eso, ¿verdad? Entonces, mejor prevención ante emociones negativas. Si algo no me va a hacer bien, pues ¿para qué exponerme si no es necesario? O sea, no me voy a exponer por exponerme. Aceptar que algunas cosas se salen de tu control. Esto está referido a aceptar tus limitaciones, ¿no? Aceptar que no puedes tener el control de toda la situación y aceptar que algunos eventos que están pasando, por mucha tristeza o por mucha ira que te produzcan, no puedes hacer nada para cambiar el rumbo de la situación. Es aceptar tus límites. Hasta aquí puedo llegar y no puedo hacer más. Todos tenemos un límite y es bueno aceptar nuestras limitaciones. No bloquearse y dar respuestas proporcionadas al contexto. No permitas que una emoción te bloquee. Si estás experimentando una emoción negativa como la ira, porque no es positiva, no permitas que la ira te bloquee y que bloquee tu raciocinio de tomar decisiones, ¿verdad? O sea, no vamos a dejar que nos bloquee y a pesar de esa emoción negativa que estamos experimentando, tenemos que ser capaces de dar respuestas proporcionadas al contexto. Y obviamente esto no sale automáticamente, esto es con la práctica. Una vez que lo vayamos practicando de a poco, al principio no nos va a salir bien, pero si lo vamos haciendo de a poco, se nos va a hacer un hábito y vamos a ser capaces de generar respuestas cada vez mucho mejor porque vamos a tener los recursos para enfrentarlos. Una de las formas de exteriorizar estas energías. Una de las formas de exteriorizar estas energías puede ser realizando actividad física como saltar. Si tenemos un lugar abierto, un patio, un lugar donde podamos saltar en casa, mucho mejor. Entonces simplemente saltamos y esto nos va a ayudar a descargar no solamente esa emoción, sino toda la tensión acumulada durante el día. Y nos vamos a divertir y nos vamos a sentir bien. También podemos saltar cuerda. Es una alternativa, dentro o fuera de la casa. Gritar, si estoy con mucha ira. Por ejemplo, la emoción de la ira es tan difícil de controlarla. Muchos de nosotros tenemos problemas con esta emoción. Si nos hace bien gritar, podemos buscar un lugar fuera o abrir una ventana y gritar. Gritar hasta cansarnos un poquito, ¿no? No vamos a insultar al gritar, es solamente gritar. La meditación, la respiración, practicarlo de manera continua, nos ayuda a tomar mejor decisiones ante una emoción presente. Y por último, bailar. La música también nos ayuda a tener un mejor estado emocional y a poder lidiar de mejor manera con aquellas emociones negativas que podamos experimentar por diferentes circunstancias. Una de las técnicas importantísimas para controlar las emociones son los mandalas. El pintar mandalas, tanto para los niños como para los adultos, es ideal para trabajar la introspección y la meditación. Si nosotros pintamos el mandala de adentro para afuera, estamos trabajando la expresión. Pero si nosotros pintamos el mandala de afuera para adentro, estamos trabajando la introspección. Hay mandalas para niños, para comprar en los puestos de periódicos o librerías, y también hay mandalas para adultos que tienen más detalle. Pintar estos mandalas automáticamente nos relaja y nos lleva a un buen estado anímico. Así que les recomiendo practicar el tema de las mandalas en casita con nuestros pequeños y grandes hijos. También podemos bordar, si te gusta bordar o es lo tuyo bordar, también puedes hacer el bordado de mandalas. Con nuestros hijos ya adolescentes podemos practicar esta técnica que les va a ayudar mucho a ser un poquito más pacientes, a tener un poco más de autorregulación de su propia emotividad. Entonces es muy importante practicar el tema de las mandalas y además es toda una filosofía y teoría que ustedes al entrar a Google y poner mandalas van a encontrar. Y también pueden descargar los mandalas para pintar e imprimirlos en casa de Google. También hay un montón de figuras. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de transformar de la mejor manera posible tu estrés.
Para transformar de la mejor manera posible tu estrés, tenemos que hacer un autoanálisis. Y al realizar un autoanálisis tenemos que hacernos estas preguntitas. ¿Dónde siento el estrés? ¿Estoy estresado? ¿Dónde siento el estrés? En mi cabeza, me duele mucho mi cabeza cuando estoy estresada. En mi estómago, me molesta el estómago, porque el estrés es un estado en el que nos va a generar reacciones fisiológicas del organismo. ¿Qué son las reacciones fisiológicas? Pueden ser palpitaciones, pueden ser sudoraciones, puede ser dolor de cabeza, puede ser sensación de falta de oxígeno, puede ser un poquito de desestabilización como mareo, y eso puede ser producto del estrés. ¿Cuándo estamos estresados? Cuando nos enfrentamos a una situación desconocida, a una situación muy demandante y a una situación que nos priva de nuestras necesidades básicas, como por ejemplo un examen. Si yo tengo un examen, una defensa de una tesis, por ejemplo, es probable que esté trabajando mucho en la computadora, durmiendo muy poco, no me estoy comiendo, pero no de la manera correcta porque estoy comiendo, trabajando, entonces esto me va a generar un cuadro de estrés que me priva de muchas necesidades básicas que yo pueda tener y entonces voy a empezar a tener algunas reacciones fisiológicas porque yo estoy concentrada en mi defensa o en dar mi examen. ¿Y qué me estresa? ¿Cuál es el evento estresante? Mi examen. Una vez que pase mi examen, automáticamente voy a bajar. ¿Cómo estoy reaccionando a este estrés? ¿Y cómo repercute en mi entorno familiar y o laboral? ¿Cómo repercute este estrés en mi entorno familiar o laboral? ¿Estoy reaccionando bien o no? ¿O por qué me está costando tanto reaccionar? ¿No? Entonces es importante realizar este análisis ante un elemento estresante, ante un evento estresante, ante una situación estresante que podamos estar viviendo, ya sea en el entorno familiar, laboral o en nuestro contexto en general, como es el estado de pandemia que estamos viviendo actualmente. Es una situación estresante para todos y todos la experimentamos y la vivimos de diferente manera. Entonces tengo que hacerme estas preguntas. ¿Qué me está estresando? El estado de pandemia, de emergencia que estamos viviendo ahora. ¿Es eso lo que me estresa? ¿Y por qué? Tengo que hacer mi autoanálisis. Para poder hacer un análisis más íntegro de mi persona, les voy a compartir este redondito en el cual primero voy a escribir las emociones experimentadas, todas las emociones que estoy experimentando. Pues últimamente experimento solamente ira y asco, ira y asco. Esa es la emoción que estoy experimentando, la anoto. Y esa emoción que estoy experimentada está asociada a un pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento que tengo? ¿No? ¿Cuál es el pensamiento que tengo? Que estoy aburrido de estar en mi casa. ¿No? Lo anoto, estoy aburrido de estar en mi casa. Y ese pensamiento, ¿qué sensaciones corporales me causa? Mucho dolor de cabeza. Tengo mucho dolor de cabeza. Esa es la sensación corporal que tengo. ¿Y cuál es la conducta? Agresiva. Estoy agresiva, ¿no? Estoy peleando con toda mi familia, estoy agresiva, no, y estoy intolerante. Entonces, en esas 4 divisiones de nuestra pizza, vamos a colocar la emoción que estamos experimentando, los pensamientos que nos generan, las sensaciones que podemos tener a nivel corporal y la conducta que emitimos, ¿no? Y esto nos va a ayudar a hacer un autoanálisis de qué es lo que está pasando con nosotros, a identificar qué nos está estresando porque no estábamos así y por ahí no sabemos cuál es el elemento estresor. También tenemos que identificarlo. Y de esta manera, cuando ya sepamos qué es lo que está pasando en nosotros, recién vamos a poder generar recursos para enfrentar esta situación, para darle una solución como personas adultas. Es más o menos lo que se hace también en un espacio terapéutico, solo que yo hago ese trabajo por la otra persona. Pero tú lo puedes hacer en casa contigo mismo. Y si lo puedes hacer contigo mismo, puedes hacer el mismo análisis con tu entorno familiar. Y ya cuando te das cuenta que estás frente a una situación que necesitas ayuda, cuando te das cuenta que estás frente a una situación que necesitas ayuda, pues buscas al profesional para brindar una solución a esta situación. Alteraciones emocionales.
Los episodios de ansiedad y depresión suelen bajar las defensas inmunológicas del organismo, así como los eventos estresores, ¿no? Entonces, cuando estamos frente a una situación estresante, puede ser que generemos cuadros de ansiedad, inclusive depresión. Y obviamente esto va a disminuir nuestro sistema inmunológico, va a disminuir nuestras defensas y estamos más propensos a enfermarnos, a adquirir cualquier tipo de enfermedad bacteriana, respiratoria o virulenta, como es el caso del coronavirus. Por eso es que se dice que ahora en época de pandemia estemos con un buen estado anímico, estemos con emociones positivas, que cuidemos nuestro hogar, organicemos nuestro hogar para generar emociones positivas, porque eso nos ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunológico. No nos olvidemos que cuando nuestro sistema inmunológico está indefenso, está bajoneado, está deprimido, comas lo que comas, medicamento que te metas para fortalecerlo, no lo va a absorber de manera correcta. Es por eso que se hacen diferentes tipos de terapias, como terapias alternativas con personas con diferentes tipos de patologías y enfermedades en el hospital. Necesitamos que su sistema inmunológico esté fortalecido. Para eso necesitamos que estén de buen humor, que estén con un buen estado anímico, que estén con un estado emocional positivo, porque así su sistema inmunológico va a empezar a absorber los medicamentos que le está dando el doctor para su tratamiento farmacológico y a absorber los nutrientes necesarios para responder de manera adecuada a esa enfermedad. Como por ejemplo, ¿qué enfermedades, qué patologías? El cáncer, por ejemplo, el VIH, el SIDA, ¿no? Entonces necesitamos trabajar sobre el estado emocional de la persona para que tenga respuesta positiva al tratamiento farmacológico y para que su organismo absorba los nutrientes que vamos a comer, porque comemos, pero nuestro organismo no absorbe si está deprimido. Entonces, la única manera de que nuestro organismo esté bien es tener un estado emocional positivo, tanto en niños como en adultos. Estos episodios de ansiedad, este estado de estrés, ¿no?, pueden ocasionar tanto en niños y adolescentes los siguientes cuadros: el estrés agudo, el crónico y episodios de estrés postraumático. El estrés agudo es ante un evento estresor que se ha presentado, pero que yo voy a estar con una situación de estrés durante un corto tiempo. Y puede ser un estrés positivo, puede ser un estrés positivo que me va a activar, que me va a poner un estado de alarma para poder dar las respuestas necesarias ante esa situación que estoy viviendo. Por ejemplo, yo, personal de salud, estoy trabajando en mi turno en la sala de emergencias, entonces es un momento estresante, es un evento estresante, es un contexto estresante y necesito activarme, necesito dar respuestas, necesito actuar porque estoy en emergencias. Entonces es un estrés positivo que me va a permitir dar respuestas correctas y pensar con velocidad para poder atender a mis pacientes. Terminando mi turno, pues me voy a mi casita y ya voy a bajar mi nivel de estrés y voy a descansar. Al retornar se va a volver a presentar y así. Pero como tengo el descanso, baja, respiro. Si no tengo el descanso, pues entro a un estrés crónico. ¿Qué es el estrés crónico? Un periodo de tiempo más prolongado, en donde las personas se acostumbran al evento estresante vivido y se encuentran en estado de alerta permanente, afectando a su salud física y mental. Ese es el estrés crónico, ¿no? Pues puede ser, por ejemplo, nuestro personal de salud, ahora en los hospitales, está viviendo un estrés crónico y está en estado de alerta permanente. Por tanto, están más susceptibles a contraer el virus. Y como hay, o sea, todo el personal de salud está con el virus del coronavirus porque su sistema inmunológico no está fortalecido y está bajo los efectos del estrés. Y ellos sí necesitan un tratamiento psicológico, inclusive hasta psiquiátrico, para revertir este evento estresante que ya se puede volver crónico. También se puede presentar en niños o adultos ante una situación estresante que se esté pasando, por ejemplo, en el hogar, que se está manteniendo durante mucho tiempo, va a generar un estrés crónico. Y al tener este estrés que no baja, voy a estar en constante estado de alerta y voy a ir afectando sin darme cuenta diferentes áreas de mi cerebro, mi salud mental, y después voy a tener reacciones físicas, fisiológicas, orgánicas, y también va a repercutir en mi salud física.
y bueno, ya vamos a necesitar diferentes especialidades médicas para tratar las diferentes consecuencias de este estrés crónico. Y los episodios de estrés postraumático puede durar meses o años, ¿no? Es a consecuencia de una situación estresante o varias situaciones estresantes sistemáticas, como es una situación de violencia, por ejemplo. Una situación de violencia son varios episodios que se van presentando y van escalando en intensidad, van subiendo en intensidad. Entonces, si yo estoy sometida a una situación de violencia en calidad de víctima durante un periodo largo de tiempo, puedo desarrollar un episodio de estrés postraumático a la larga, en el cual va a repercutir, por supuesto, en mi salud física y mental y necesito un tratamiento especializado para revertir esta situación. Por esto es recomendable instaurar rutinas de yoga, relajación, baile, ejercicio físico, juegos y meditación en nuestras rutinas diarias para poder liberar las tensiones acumuladas del día y mejorar nuestra salud física y mental, así como en nuestras relaciones interpersonales. Si nosotros creamos el hábito en nuestras rutinas de casita con nosotros mismos y con nuestra familia de realizar respiración, relajación y ejercicio físico, cualquiera que sea yoga, baile, etcétera, estamos previniendo una enfermedad de salud mental, estamos promoviendo lo que es el buen manejo de nuestras emociones y el control de ese estrés. Y se va a crear un hábito. Vas a crear un hábito en ti y en tus hijos y cuando no lo hagan, tu hijo te lo va a pedir. Mamá, haremos yoga, mamá, haremos los ejercicios, quiero hacerlo, porque su cuerpo se ha acostumbrado, es una forma de reiniciarse y es una forma de descargar también todas las tensiones acumuladas. Y es bueno que tengamos un hábito y que sea parte de nuestras rutinas diarias. Así como es parte de nuestras rutinas diarias cocinar porque necesitamos comer, pues nuestro organismo también necesita reiniciarse, también necesita que le demos atención a nuestras emociones y esto es parte de nosotros y tiene que ser un hábito. ¿Cómo cuidar nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu? Aquí hay algunos tips que ustedes los deben conocer, pero es bueno recordarlo. Tener una buena alimentación, además de variada, tiene que ser variada, alimentarnos bien para fortalecer nuestro organismo. Hábitos de higiene personal, es importante tener hábitos de higiene personal para mantenernos armónicos. Organización de tu hogar y actividades cotidianas, o sea, organízate tú, organiza tu agenda, organiza tu casa, organiza tu hogar, organiza tu trabajo. Organiza, equilibra tu vida, ¿no? Ten una organización para no entrar en crisis, para no entrar en caos. Ejercicio físico, yoga o gimnasia en casa, ejercicios de meditación y respiración, leer, así como tenemos el hábito de ver películas, es bueno tener el hábito de la lectura. Leer pues no nos cansa tanto la vista y nos estimula mucho la imaginación y eso es bueno, hasta prevenimos cualquier enfermedad degenerativa cuando lleguemos a la tercera edad. Evitar hábitos nocivos, ¿no? No fumar mucho, no consumir bebidas alcohólicas, cualquier hábito que sea nocivo hay que tratar de evitarlo, no realizarlo. Dormir bien, no es bueno que te quedes en la noche viendo el celular, no es bueno que te quedes en la noche mirando las películas, hay horas adecuadas para hacer este tipo de actividades, así que respeta tus horas de sueño, descansa bien. Mantener relaciones sociales saludables que aporten a nuestro bienestar físico y mental. Mantener relaciones sexuales saludables, como personas adultas debemos tener relaciones sexuales pero saludables. Aprender nuevas cosas. Hay algo que no sepas, puedes aprender. Un idioma, por ejemplo. Si tú aprendes un idioma a la edad adulta, estás previniendo una enfermedad de degeneración mental, que es un estado demencial en el cual llega en la tercera edad porque nuestras neuronas ya no tienen la sustancia necesaria para hacer sinapsis, ya no se conectan. Entonces te empiezas a olvidar algunas cosas y tú al ejercitar tu cerebro estás previniendo que pase esto. Entonces puede ser que nunca tengas un estado de degeneración de tus células, nunca se te pase que te has olvidado algo, más bien, por lo contrario,
llegas a tus 80, 90 años o más y estás perfectamente intelectualmente. La única forma de hacerlo es reforzar nuestros conocimientos. Reír, ¿no? El reír nos va a permitir tomarnos las cosas de mejor manera, nos va a permitir tener un estado positivo emocional y nos va a permitir relacionarnos mejor. Así que la risa que sea parte de ti y que sea parte de tus relaciones familiares. Ríe, ríe mucho y una vez que lo vayas practicando te va a salir con más soltura. Y pues sobre todas las cosas, sé feliz. Estamos pasando momentos difíciles y les vamos a dar su tiempo y su momento. No es que nos vamos a reír ante una situación muy triste o desfavorable, ¿no? La vamos a respetar y la vamos a sentir como es, pero no nos vamos a amargar nuestra existencia, ¿no? Por sobre todas las cosas, ser feliz es un estado emocional que tiene que estar en nuestra familia. He encontrado esta frase que me ha gustado, por eso la he puesto acá en la presentación. Dice, toma cuidado de tu cuerpo, es el único lugar el que tienes para vivir. Si nosotros nos cuidamos nuestro cuerpito, pues nadie lo va a hacer por nosotros. Y la única forma de cuidarla, pues es así, depende de ti mismo. ¿Cuándo pedir ayuda? Bueno, es bien importante cuándo pedir ayuda. Cuando tienes imágenes repetitivas del evento traumático o el evento estresor vivido con reacciones fisiológicas. Las reacciones fisiológicas son las sensaciones corporales. Tengo imágenes repetitivas de aquel hecho que he pasado, de aquello que me ha pasado. Y las reacciones fisiológicas que puedo tener, que cuando me viene la imagen o cuando me acuerdo de repente, empiezo a transpirar o me empieza a palpitar mucho, siento una palpitación, ¿no? O me empiezo a estremecer. Entonces, si es muy repetitivo, si te ha pasado algo y te están viniendo estas imágenes con reacciones corporales, tienes que pedir ayuda. Cuando tienes pesadillas repetitivas o a consecuencia de un hecho traumático o estresante vivido, si son muy repetitivas, tienes que pedir ayuda. Cuando tienes reacciones corporales de repente con dificultades para respirar a partir de un hecho sucedido o si aparecen de repente, también tienes que pedir ayuda. ¿Qué está pasando? Posiblemente estés entrando en un cuadro de ansiedad. ¿Por qué? Debido a la pandemia, debido a que estás mucho tiempo en tu casa, o ha pasado alguna situación específica, o estás pasando por un momento económico difícil y no te estás dando cuenta que te está generando un estado de ansiedad que puede escapar de tu control e inclusive puedes necesitar hospitalización. Entonces es importante que pidas ayuda. Cuando no puedas controlar la emoción, sentimientos y sensaciones corporales, cuando prácticamente no sabes lo que estás experimentando, no sabes lo que te está pasando, tienes que pedir ayuda. Cuando tu conducta es desproporcionada al evento o suceso vivido, ¿no? No reaccionas así generalmente. No sé por qué estoy presentando esta conducta y reconozco que es exagerada, lo han visto todo, pero no es una vez, son también varias veces. Pues hay que ver qué está pasando, por qué estás reaccionando así. Si estás en un cuadro de estrés crónico o en un cuadro de estrés postraumático, vamos a tener repercusiones a nivel cerebral, por tanto tus conductas no van a ser las más correctas. Entonces tenemos que tratarla. Cuando no puedes afrontar la situación experimentada, cuando estás frente a algo nuevo, cuando no sabes cómo afrontarla, cuando no sabes cómo manejar la situación, puedes pedir ayuda. Cuando te bloqueas y no puedes dar una respuesta a la situación, también. Cuando estás hiperactivo o deprimido, más del usual, también es un buen momento para ver qué está pasando, pedir ayuda. Y cuando dejas de comer o dormir e inclusive realizar tus actividades cotidianas, ¿qué está pasando? Tienes que pedir ayuda. Todas estas pequeñas cositas que he mencionado sucede tanto en adultos como en niños, ¿no? En el adulto, cuando está deprimido, deja de hacer cosas, se vuelve un poco más lento y también deja de emitir respuestas, ¿no? Antes era una persona pues que se levantaba y hacía el desayuno y de repente ya no lo hace o no lo hace bien, dejas de emitir respuestas a tu contexto.
Pero los niños cuando se deprimen generalmente se presentan con hiperactividad. De repente tu hijo lo ves más hiperactivo, no hay actividad que lo canse o que lo llene de satisfacción, lo ves distraído, ¿no? Y lo ves como un poquito perdido, puede ser que esté pasando por un momento de depresión, ha pasado algo, ha habido alguna pérdida, el estado de pandemia que estamos viviendo, tal vez están escuchando muchas noticias, los niños están expuestos a eso todo el tiempo, también afecta a nivel psicológico. Entonces, de esta manera se presenta un poco en los niños y es bueno estar atenta a estos cambios de conducta, tanto en los niños como en nosotros los adultos. Esa es la presentación de hoy sobre gestión de nuestras emociones y buen manejo del estrés. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por escucharme y ahora estoy dispuesta a escucharlas a ustedes si tienen alguna pregunta. Gracias. Gracias, estimada Geraldine. Ha estado muy interesante la exposición. Invitamos a los participantes, como tú decías, para si quieren realizar alguna pregunta, por favor, adelante. Buenas tardes. Por favor, quisiera que me explique un poquito más cómo es esto de la depresión en los niños que se manifiesta con la hiperactividad y si en la adolescencia se manifiesta de igual manera o de otra diferente. Gracias. Claro que sí. Gracias por su pregunta. Un segundito, espérame. Ya. Sí. En los niños tenemos las dos caras, ¿no? En los niños la depresión se presenta un poco con hiperactividad, también se presenta con hiperactividad, perdón, no sé si estoy bien, ya. En los niños se presenta con hiperactividad debido a que es un estado que va a afectar su esfera afectiva y cognitiva, no sabe lo que está pasando, un poco lo desorganiza y esto genera más movimiento y más inquietud en él. Si es un niño que no es hiperactivo, que no se mueve mucho, es un niño que hace sus actividades de manera habitual, ¿no? Y que juega de manera habitual y luego descansa cuando tiene que descansar y de repente está teniendo un cambio en el que lo estás viendo más inquieto, puede ser que se esté manifestando una depresión. Esta depresión en los niños generalmente vienen a causa de un hecho, ha pasado algo. Este hecho que ha pasado puede ser conocimiento tuyo como mamá, si es que ha muerto la abuelita o el perrito o ha pasado esto y por esto es el cambio de conducta de mi hijo. O puede ser que no sea de conocimiento tuyo. Si tú no conoces lo que ha pasado, tienes que averiguar lo que está pasando con ese niño, por qué se está presentando así. Y muchos de nosotros, los profesionales psicólogos, en especial los que trabajan con niños, piensan que el niño tiene el TDAH, que es el trastorno con hiperactividad, es el trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad. Cuando en realidad el niño no tiene ningún trastorno de atención, lo que tiene es una depresión que se le está presentando con un cambio de conducta hiperactiva que se presenta en la niñez, a partir de los 6 años hasta los 12 años más o menos. Pero, ojo, también se puede presentar en que el niño tú lo veas más triste, más bajoneado. Y ahí hay que hacer una diferencia. ¿Está triste o está deprimido? La tristeza es un estado emocional natural que todos tenemos y tiene su tiempo de duración y va a pasar de lo más normal. En cambio, la depresión no. Es una afectación de nuestra esfera afectiva que va a generar cambios en nuestros hábitos habituales y que va a repercutir en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de tomar decisiones y en nuestra conducta y en nuestro entorno. Entonces, la depresión es una enfermedad que hay que tratarla tanto en niños y en adultos. Esas son las dos formas en las que se presentan. ¿Por qué? Tú me dices, ¿por qué se presenta con hiperactividad? Bueno, porque es una explicación fisiológica, anatómica y neurológica de explicar que los niños tienen, que no la puedo explicar en este momento porque necesitaría un mapa adecuado del cerebro para poder mostrarte los movimientos que hace el cerebro, pero tiene esas dos formas de expresión en la niñez. Y en la adolescencia también. En la adolescencia también se puede presentar
con hiperactividad o con una dejadez total de las actividades del adolescente. Cuando se presenta con hiperactividad en el adolescente, generalmente viene acompañado de un estado consciente, que el adolescente sabe que está pasando algo, pero para bloquear esta fea sensación que él siente, para bloquear esta tristeza profunda que puede sentir o esta bajoneada que puede sentir de su organismo de no querer hacer nada, va a generar cuadros repetitivos de hiperactividad o conductas no adecuadas, conductas que antes no las presentaba. Y ojo con eso, porque en los adolescentes puede presentar conductas inconscientes suicidas. Hay que tener cuidado. Mamá, voy a ir a practicar caída libre. ¿Cómo vas a practicar caída libre si nunca has practicado en un centro cerrado, no te has inscrito a un curso, necesitas toda una vestimenta, necesitas paracaídas adecuados, ¿no? Necesitas instructores? No es que hoy día te vas a ir a lanzar con tu amigo del cerro y a ver si caigo bien. Esa es una conducta que hay que prestar un poquito de atención, a ver qué está pasando, ¿no? Y inclusive acompañarle, decirle, te voy a acompañar, vamos, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿No? Entonces se presenta un poquito así con conductas un poquito desproporcionadas al contexto, porque ellos lo que quieren es sacar aquello que están sintiendo. No sé si me he explicado de manera adecuada, estimada Lourdes, si no me puedes preguntar sobre la misma pregunta para seguir dándole la explicación. Sí, he entendido muy bien. Gracias, licenciada. Perfecto. A usted. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Los jóvenes normalmente no exteriorizan sus emociones, ¿no? O algunos jóvenes. ¿Cómo se maneja esto, no? ¿Qué pasa cuando ellos no saben reconocer lo que está pasando y evaden la realidad? Simplemente hay que enseñarles a reconocer sus emociones. Decirles, ¿no? Lo que pasa es que esta situación te está molestando tanto que por eso estás generando esta respuesta, ¿no? Y bueno, si no te quiere escuchar a ti, tal vez hablar con un tercero que pueda acercarse al adolescente o buscar algún taller, algún curso en el que él pueda participar, siempre compartiéndole, mira este curso, ¿qué tal? ¿Por qué no vas? Posiblemente a ese adolescente no le han enseñado que esa es una emoción y que tiene un nombre. Entonces, si no le has enseñado, pues ¿cómo la va a reconocer? ¿Cómo la va a sentir? Entonces, hay que enseñarle. Hay que enseñarle, hay que hablarle. ¿Y cuándo le vas a hablar? No en el momento que esté tranquilo, no le vas a llamar y le vas a decir, a ver, bien, ven, siéntate un poquito, vamos a conversar, ¿qué está pasando? Te voy a decir que lo que te ha pasado la anterior vez, no va a servir de nada porque el adolescente va a estar pensando en otra cosa mientras tú tratas de centrarlo en ese evento. Tienes que actuar en el momento que tú lo estás viendo así, tienes que ir y contenerlo y decirle, estás enojado, ¿verdad? Sí, ¿qué te enoja esto? No quiero hablar, no, ¿qué te enoja? ¿Qué te molesta? No importa que te lo grite, no importa, no te lo va a decir de la manera adecuada, no esperes que te lo diga de la manera adecuada. Lo va a decir como él quiera decirlo y como él lo sienta. Pero si tú intervienes en ese momento y empiezas a nombrar lo que él está sintiendo, empiezas a nombrar lo que él está haciendo, cómo lo está expresando, le vas a ayudar a su cerebro a que empiece a absorber eso. Y ya cuando baje un poquito las aguas, si es una emoción negativa, cuando baje un poquito después de la expresión, puedes volver a intervenir para reforzar un poco eso y hacerle recuerdo de lo que ha sentido, de lo que ha vivido, de lo que ha hecho, ¿no? O sea, sí, yo entiendo que estabas muy enojado, estabas furioso, pero no tienes por qué haber roto esto, o por qué haber dicho esto a tu hermano, o eso, a ver, pensaremos un poquito. Podías haberlo dicho lo mismo de otra manera, ¿no? Y así. Y si está teniendo reacciones muy agresivas ante la emoción de la ira, es bueno ayudarle a que lo exprese mejor, porque no puedes estar destrozando o agarrando a golpes a todos a tu alrededor. Entonces, comprarle un guante de box, lo que decía en la primera, para que se desquite ahí, para que lo haga ahí, para que lo practique y esto le va a ayudar.
le va a ayudar a expresar aquella energía que pueda tener, porque los adolescentes tienen una energía pero infinita, inclusive más que los niños, entonces le va a ayudar a sacarla. Esa sería la manera, actuar en el momento, pero no criticando, no juzgando, sino simplemente ayudándole a reconocer e ir guiando, ¿no? Ir guiando y parando cuando lo tienes que parar. Para, basta, te vas a lastimar, ¿no? Si lo tienes que repetir 5 veces, lo tienes que repetir 5 veces. Esa sería un poquito la manera. Perfecto, gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Les ha quedado claro un poquito lo que son las emociones, el control de nuestras emociones y lo que es el estrés en sí y la importancia de cuidarnos para que el estrés no nos afecte demasiado porque había tenido repercusiones negativas? No sé si me he expresado claramente o si no me lo pueden preguntar también ahora. El niño voy a decir. No, sí. Perdón. Sí, Silvia Roxana Cortés. ¿Cómo está? Sí, me interesa mucho los problemas de los niños, los problemas que pasan en algunos hogares. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? De pronto no salió bien la comida, no alcanza el dinero, o si no por ganas de molestar a la madre. Eso sucede en sus hogares. Ahora, ¿cuánto grande es el daño que se hace a sus hijos donde tienen todo el tiempo peleas? Ya. Muy buena pregunta, gracias. Entonces, bueno, los niños que están expuestos a peleas, a violencia, a destrozos en el hogar y a todo tipo de daños a su integridad, ¿no? Van a ser niños que van a tener problemas en su aprendizaje porque nuestras ejecutivas, que son las que en este momento en mi cerebro están funcionando al 100% para yo poder estar aquí presente respondiendo ante esta demanda, se van a apagar. Se van a apagar y el niño no va a poder hablar, no va a poder escuchar, su cerebro no va a poder retener la información, mucho menos asimilarla y mucho menos emitir una respuesta. Entonces su aprendizaje se va a retrasar y puede generar un retardo en el desarrollo del niño. También vamos a tener problemas a nivel conductual. 18 horas. El niño va a presentar diferentes tipos de conductas negativas, conductas desorganizadas, que no van a favorecer a su integridad personal y a su salud en general. Esta conducta puede ser una conducta hiperactiva, puede ser una conducta retraída, temerosa, puede ser una conducta agresiva, puede ser una conducta rebelde, ¿no? Pero no va a ser una buena conducta, va a ser algo que nos va a llamar la atención de manera directa. Y por supuesto va a repercutir en sus relaciones, en la forma en la que el niño se relaciona con los otros, en la forma en la que se expresa. Se va a expresar de la misma manera como lo hacen en casa y va a aprender a su manera de expresarse. Y supongamos que no solamente en su casa este pequeño vive violencia o vive agresiones o vive momentos estresantes muy fuertes, sino que llega a su escuela y pues también por ahí es una víctima de acoso escolar, de bullying. Por ahí el profesor no es una persona que está atento con sus estudiantes, que no los escucha. Entonces hay como una revictimización del niño en la escuela. Entonces ya estamos prácticamente en la crianza de una persona que no va a aportar nada bueno a la sociedad y va a crecer con una estructura de personalidad que no va a ser favorable para él mismo ni para el otro. Y si no se interviene adecuadamente, pues va a ser el resultado de todo esto pues no va a ser positivo, ¿no? No va a ser positivo y puede terminar en cualquier desgracia.
Es así como influye, mi estimada. No influye nada negativo, pero si se interviene adecuadamente, no solo un psicólogo o un profesional de salud, también puede intervenir un tío, una abuelita, algún familiar, o en la unidad educativa, la profesora, la directora, de repente se da cuenta, intervienen y ponen un alto a esta situación, pues le estás salvando la vida a ese pequeño, le estás salvando su propia personalidad y estás haciendo un aporte a la sociedad, ¿no? Entonces, si intervenimos a tiempo, sí, sí es posible. A tiempo es el momento que tú te has dado cuenta, el momento en que tienes que actuar. Hay que intervenir, porque ellos no tienen los recursos para lidiar y afrontar una situación de violencia, de estrés constante o de agresión constante. Ellos no saben cómo responder a esto. Gracias. Bueno, continuando, es decir, hay familias que le cuentan todo a sus niños, pero te estoy hablando de niños, no sé, desde los 4 años, que no hay dinero, que no tengo para comprar comida, o sea, la mamá le cuenta todo. Entonces el niño está ahí. Ese es un escenario, cuán positivo es eso. Y el otro escenario es cómo los papás, porque obviamente los papás en algún momento van a tener alguna diferencia, entonces, ¿cómo le hace? O sea, ¿se controlan y salen o agarran, se pasan un papelito y, o sea, ¿qué estrategia sugieres tú, no? Hablamos más tarde en el baño encerrados sin que nadie nos escuche, digamos, ¿no? O nos vamos al parque y ahí nos sacamos, ¿no? O sea, no sé. Son los dos escenarios. ¿Qué dices? Bueno, ahí tengo dos respuestas. La primera es, no es bueno hablar todos nuestros problemas económicos, laborales o de otra índole delante de los niños, porque no sabes cómo ellos lo van a ir asimilando, cómo ellos lo van a ir absorbiendo. Los niños son esponjitas, absorben todo, pero ya qué películas se van a hacer en la cabeza, pues no lo sabemos. No es bueno. Es bueno explicarles lo que está pasando, decirle, mira, mamá no tiene dinero, estoy sin trabajo, y por esta razón vamos a almorzar a partir de mañana en casa de abuelita hasta que la situación mejore y pueda comprar alimentos. Suficiente. Un niño no necesita saber más, no necesita saber más detalles, ¿no? Es suficiente que se lo expliques así porque se lo tienes que explicar. Le tienes que, en cuestión de dinero le tienes que decir al niño nuestros alcances y nuestras limitaciones, porque si el niño no conoce las limitaciones económicas de su familia, pues también se va a hacer películas inalcanzables, ¿no? Se va a hacer películas inalcanzables que va a estar, que no vamos a poder satisfacer esa demanda de nuestro hijo y tenemos que ser honestos en la parte económica con ellos, pero sin dar mucha información, sin brindar mucho detalle, ¿no? Explicarles como para que su cerebrito lo entienda y el niño lo va a entender perfectamente. Ahí, si yo tengo un problema económico y estoy con mi pareja muy fuerte, algo muy fuerte, pues sí, tenemos que hablar en un momento que no estén los niños presentes, porque tal vez vamos a usar palabras muy fuertes o vamos a hablar de cosas que el niño no puede escuchar. Un buen momento es después de que los niños se van a dormir, ¿no? A las 9, 10, bueno, ya es hora de dormir, pero quiero hacer esto, pues les dice que no, tengo que hablar con papá, tengo trabajo que hacer, discúlpame, pero es hora de dormir. Esperamos unos 30 minutitos que los chicos se duerman bien y ya pues nos ponemos a hablar como pareja, ¿no? De aquello que nos molesta o de aquella preocupación o llamamos al familiar o hablamos con la persona que tengamos que hablar. O sea, tenemos que tener ese momento como adultos. Es esa la manera. Si hay la oportunidad también de dejarlo al niño o a la niña con la abuelita, mientras yo voy a hablar con mi pareja sobre algún tema, bárbaro, ¿no? Pero no delante de los niños. Ahora, en el caso de que nuestros pequeños o grandes hijos nos vean discutir con nuestra pareja, una discusión de pareja de mamá y papá, es inevitable, lo van a ver, todos han estado expuestos a eso y no está mal que los vean discutir, no que los vean violentándose los dos o agrediéndose los dos, no, una discusión normal, sin usar palabrotas despectivas hacia la otra persona, puede haber. Y sin violencia puede haber. Y así como los han visto discutir,
también es bueno que los vean abuenándose, ¿no? Ya sea que papá o mamá se acerque primero pidiendo disculpas y el otro exprese lo que tenga que expresar, pero al final acepta su disculpa y también pide disculpa por su comportamiento. Es bueno que los niños vean esto, ¿no? No es que no vamos a pelear delante de los niños, no vamos a discutir delante de los niños, es inevitable, es algo que se va a dar en el hogar, siempre y cuando no se genere agresión ni violencia, se puede dar, pero así como los han visto manifestar sus diferencias, también los tienen que ver reconciliándose. Y manifestar sus diferencias es ver, o sea, yo estoy viendo allá a esos dos adultos que están discutiendo. No está aquí mi papá y mi mamá y yo en el medio y se están gritando. Eso ya es violencia, me están violentando. Eso no es correcto. Si yo paso por aquí y los veo, es diferente discutiendo. Y si yo me quiero meter a la discusión, es correcto que mamá o papá me diga un momento, estoy hablando con tu papá, por favor vete a jugar, ¿no? Déjame hablar de esto. Es correcto que le diga, que le pongas el stop porque es una cosa de pareja, donde tú, niño o niña, no tienes nada que ver aquí. Es también correcto. Esa es la respuesta que te puedo dar, mi querida Heidi. Gracias, Gerard. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna consulta que tenga? Yo sobre las mandalas, que era como una terapia para que los niños entren en introspección o lo que nos habías dicho era en expresión, ¿no es cierto? ¿Qué es más recomendable para un niño de 9 años o ambos? Dependiendo cómo lo veas a tu hijo. Si, por ejemplo, si tu hijo es un poco tímido, pues, y quieres que usar la técnica de las mandalas, pues hacerle pintar del medio, del centro, para afuera. Pero si es más bien muy inquieto, ¿no? Muy vivaz, pues hacerle para que practique un poquito de introspección, porque está bien que seamos así, pero llega un momento en que nos tenemos que centrar en nosotros mismos, hacerle pintar de afuera para adentro, ¿no? Para que vaya también reforzando esa parte tranquila de sí mismo, que todos la tenemos. Todos tenemos nuestra parte hiperactiva y nuestra parte tranquila, ¿no? Pero una de las dos siempre se presenta más en nuestra faceta en la vida. De esa manera lo puedes hacer, estimada Verónica. Gracias. Tengo aquí una pregunta de Víctor Andrade. Dice, ¿cómo tratar con personas tóxicas a pesar de tratar de lidiar con ellas? Bueno, una persona tóxica no nos va a generar nada bueno ni nos va a traer nada bueno. Ojo con eso, ¿no? Entonces, evitarlas es una buena respuesta. Ahora, me puedes decir, yo no la puedo evitar porque vivo con ella. En ese caso le tienes que poner límites bien marcados, ¿no? Y tratar a relacionarte lo menos posible con esa persona, porque por ahí tú eres una persona que trabajas en tener un buen estado anímico y esa persona está constantemente enojada. Y puede ser que el enojo no sea contigo, el enojo es por cosas no elaboradas propias, pero es el estado que se presenta y todo le va a empezar a molestar. Entonces, tratar lo menos posible y ser lo más respetuosa posible con esa persona y ponerle el stop. Y también decirle, bueno, si me vas a hablar de esa manera, prefiero que no me hables así, exprésate de manera correcta conmigo como yo lo hago contigo, ¿no? Cuando estés mejor, hablamos. No permito que te expreses así de mí o de mi familia. Esto no estoy de acuerdo, no lo comparto. Cuando quieras hacerlo de mejor manera, lo hacemos, me dices, o no te preocupes, lo hago yo. Entonces, estas frases que les estoy mencionando simplemente es ir poniendo los límites, ir cortando, ir poniendo barreras ahí para que no nos dañe a nuestra integridad. Porque una persona tóxica, una persona tóxica la podemos llamar a aquella persona que no nos hace bien por diferentes circunstancias. Entonces, si no nos hace bien, no tenemos que relacionarnos con esa persona. Tenemos que alejarnos y mejorar nuestra comunicación. En vez de empeorarla y decir mandarla al diablo, no. Tienes que mejorar, ponerle más énfasis en tu comunicación
para que sea menos influyente para ti, para que te afecte menos. Entonces, comunícate realmente bien, piensa bien las palabras que vas a usar para que no te afecte la persona que tú la llamas tóxica por diferentes circunstancias y no te genere también emociones negativas o no te involucres en su problema de esa persona. Ese es mi consejo, mi, mi querida Esmeralda, creo, sí. Si me permite una consulta más, ¿en qué medida ayuda el tema de escribir un diario para el tema del estrés o de la gestión de emociones? Es una belleza porque es una manera de desahogarnos, es una manera de plasmar lo que sentimos, lo que pensamos, lo que queremos. Es una técnica que se ha utilizado hace mucho tiempo atrás y que se sigue utilizando. Ahora no se utiliza tanto el escribir un diario, muchas personas prefieren escribir en su computadora o en su tablet, pero también es bueno porque estás sacando todo eso que está aquí, todo lo que estás sintiendo y todo lo que estás pensando, porque al escribir pones tus ideas y lo que sientes. Y es una técnica que todos lo deberíamos aplicar en nuestra vida personal, llevar un diario y una vez pues que el diario está lleno, podemos tomar una decisión de saber qué vamos a hacer con él. Lo vamos a quemar, lo vamos a guardar, no quiero que nadie lo lea, lo voy a compartir con alguien, lo voy a publicar, lo voy a volver un libro, pues ya se va transformando en algo que puede ser muy útil para nuestro crecimiento personal. Escribir un diario es recomendable. Hay algo que les quiero recomendar antes de terminar a ustedes papás para que un poquito reforzar nuestra temática de hoy, que son las emociones. Si no han visto esta película, tienen que verla, ¿no? Y si le han visto, pues ahora es momento de volver a verla. Se llama Intensamente. Es una película para que los pequeños conozcan sus emociones y entiendan sus emociones. Y la explican tan bonito también que hasta es también para nosotros los adultos, ¿no? O sea, realmente nuestras emociones toman el mando de nuestra personalidad. Por eso es muy importante, pero muy importante trabajar en nuestra emocionalidad. Y esto empieza en casa, en casita. No esperen que en el colegio les vayan a explicar esto. No, señores, en el colegio no se habla de las emociones. Esto es tema de casa y lo tenemos que trabajar día a día con nosotros mismos y con nuestros hijos.